Bueno, vamos a entrar al tema. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, por favor. ¿Por qué? Porque no hemos salido del 1 todavía. 1 Corintios capítulo 1. Ya vimos la parte de las divisiones. Cómo Pablo enfrenta, primero señala que hay divisiones y segundo la combate, la enfrenta. Y es lo que tenemos que hacer. No basta con decir, hay esto, hay que combatirlo. Pero en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, versículo 2, hay un nuevo tema. Y voy a empezar a leer el versículo 18, donde dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y termino de nuevo con ese versículo. Vamos al 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Si queremos vivir, hermanos, vidas que honren a Dios, porque esa debe ser nuestra meta, que mi vida honre a Dios, que pueda conocer a Dios. Si algo bueno los hombres podemos hacer es eso, conocer a Dios. ¿Y sabe qué? Para conocer a Dios no tiene que gastar nada. Hay gente que le fascinan los viajes, y qué bueno que eso te gusta, los viajes. Corazón viajero. Y hay quienes invierten mucho dinero en viajes. Hace poco nos hablaban de un viaje a Israel. Y para mí Israel en este tiempo es como ir al cine. ¿Qué quiero decir? Que si hay una película buena en el cine, después va a estar en renta, después va a estar en cable o en algún servicio que pagamos, y después va a estar en televisión abierta. Es decir, yo voy a esperar a que esté gratis. No me urge ir al cine a verla, pero acaba de salir, pues sí. Al rato van a vender esa película por 50 centavos en una yarda. Y para aquellos que les gusta el cine, ir al cine, pues está bien, gaste. Cómprese sus $10 de palomitas y sus $6 de soda, no le hace, ¿verdad? Es cuando la chatarra se vuelve cara, ¿verdad? Chatarra costosa. Pero le decía a una persona: es que yo voy a ir a Israel, pero todavía no.
ir. Usted también va a poder ir a Israel. ¿A quién le gustaría ir a Israel? Nada más que o gasta para ir o se espera cuando sea gratis. ¿Y sabe qué? Cuando sea gratis, ahí va a estar Jesucristo. Entonces mejor espero que esté Él. En vez de ir a buscar y ver la tumba, que creen que tal vez pudiera ser probablemente, quizás existe la tumba de Jesús. No, nosotros cuando podamos ir, cuando vayamos y el Señor esté ahí, Él nos va a decir cuál fue su tumba, si es que todavía existe. Entonces me voy a esperar a que sea gratis. Los vuelos gratis, todo gratis, comida gratis, ¿verdad? Entonces, si usted quiere gastar, gaste, ¿verdad? Hay dos cosas que este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo, para ubicar y enfrentar esos problemas que había en la iglesia, los ubica en aquello que realmente nos debe de ubicar y sostener en la vida. Y es la cruz. Hay dos cruces en las cuales tenemos que estar pensando. La cruz de Cristo. Esa cruz que nos habla del amor de Dios, del sacrificio perfecto y completo. Que nos habla de ese camino abierto al Padre. Que nos habla de una aceptación de parte de Dios hacia nosotros. Porque el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo, aceptó el sacrificio del Cordero. Y en Cristo Él también nos acepta. Él también nos acepta. Toda esa lista de decretos quebrados, de todos esos mandamientos desobedecidos, toda esa lista que había en contra nuestra, fue clavada en la cruz. Así que lo que Dios quiere es que vivamos vidas de tal manera que ni nos sintamos condenados ni culpables. Qué triste es que cada domingo alguien llegue sintiéndose culpable. Bueno, si lo es, siéntase. Pero siempre la culpa y la culpa y la culpa y la condenación y la culpa no es algo sano. No es algo saludable. Esa lista de pecados que aún usted y yo no cometemos, aún esos, fueron clavados en la cruz. Fueron pagados en la cruz. Así que tenemos que pensar todos los días en que la vida nueva, la vida eterna y la vida que aún tengo es gracias a la cruz. Amén. Es gracias al que fue crucificado, es gracias a Cristo. Amén. No nos merecemos nada bueno, no nos hemos ganado nada bueno. Es gracias a la cruz. Y ese es el mensaje que tenemos que creer y tenemos que compartir. Un mensaje que en los días que se escribe esta carta, como en los días en que hoy vivimos, es un mensaje no popular. Ni para el judío era popular, ni para el griego, que representa a todos los no judíos, o al gentil. En este caso eran griegos. No era popular. Hoy en día, hablar de la cruz no es popular, ni a veces ni en los púlpitos cristianos. Ya no se habla de la cruz. Se habla del hombre más que de Dios. Se habla del hombre más que de la cruz. De todo lo que somos, de todo lo que podemos ser, de todo lo que podemos lograr, de todo.
No se habla de la cruz. Y eso produce orgullo. Y produce una base débil en la vida. Gracias por la cruz. Gracias porque Él nos ha salvado en esa cruz. Gracias porque Él se sacrificó en nuestro lugar. Por eso vivimos. Y entonces tenemos que ser agradecidos. Y en esta relación que tenemos con Dios, la cruz tiene un lugar fundamental. Para yo tener una relación correcta, saludable, creciente, preciosa con mi Dios, la cruz es fundamental. Y no solo eso, para yo tener una correcta, una saludable relación con mis hermanos, con cualquier otro cristiano, la cruz es fundamental. En la cruz se quitó la división, se quitó la enemistad. En la cruz se acabó la enemistad. Ahora tenemos relación. Amén. Esa pared que había y esa lista que nos era contraria fue quitada. Ya no existe una lista contraria. Por eso después Pablo dice, si Dios es con nosotros, Dios es con nosotros, hermanos. No está en contra de nosotros. Amén. Pero a veces vivimos con una relación equivocada con Dios. Como si Dios estuviera ahí solo juzgándonos, solo viendo lo que hacemos mal. ¿Que lo sabe? Sí. ¿Que la palabra nos juzga? Sí, es la palabra la que nos juzga, la que nos hace ver. Esta es tu realidad. ¿Para qué? Para que venga un cambio y para que agradezcamos lo que pasó en la cruz. Amén. Para que nos demos cuenta que no hay manera que nosotros por nosotros mismos podamos agradarle a Él. No hay manera en que yo le pague una sola gota de Cristo. No hay manera. No le puedo decir, Dios, yo no puedo pagar por todos los 5 litros o cuántos litros de sangre tenía Cristo y todos salieron de Él. Pero puedo por una gota pagar. No puedo pagar ni por una gota. No puedo agradar a Dios. La única manera en que agrado a Dios es viviendo por fe. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Confiando en Él. Confiándole todo. Confiándole mi vida, mi cuerpo, mi salud, Amén, mi energía, mi futuro. Todo. Mi trabajo. Amén. Mis fuerzas, mi familia, todo es de Él. ¿Cómo no se lo voy a confiar si es de Él? Tenemos que tener siempre en mente quién fue a la cruz. Y Dios quiere que tengamos en mente también nuestra propia cruz. Si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y siga. Esa es una decisión diaria, hermanos. Es una decisión. Usted cada día que sale a la calle decide cómo va a salir, ¿verdad? Si usted inicia el nuevo día, usted decide cómo lo va a iniciar. La muerte humillante de Cristo, porque así fue, puso en una posición a Pablo de predicar un mensaje aparentemente débil y necio. Por eso Pablo califica de una manera irónica lo que otros decían del mensaje de Pablo. Otra vez, no es popular. Queremos un superhéroe que no se muera, ¿verdad? Que no se muera, que mate a todos, pero que no se muera.
Si se muere, qué chiste. Que se mueran los malos, que vivan los buenos. Ese es el mensaje de quién? Del hombre. Eso es lo popular. Pero Cristo murió, pero no solamente murió, murió de la manera más vergonzosa, de la manera más humillante. ¿Cómo puedo pensar que ese es mi Dios, que ese es mi Rey, que ese es mi Salvador, cuando terminó en una cruz? Así que Pablo, predicando ese mensaje, tiene toda la apariencia de ser un mensaje débil y necio, tanto para judíos como para griegos. Pero hermanos, ese mensaje, precisamente porque así lo decidió Dios, no lo decide el hombre. El hombre no lo inició, el hombre no lo puede cambiar, el hombre no puede alterar esto. Dice su palabra ahí, busque conmigo 1 Corintios. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la... No es que la predicación sea una locura, no es que ese mensaje es un mensaje loco, pero para la gente llena de sabiduría, que busca sabiduría, ese mensaje de la cruz es un mensaje loco. ¿Quién quiere seguir eso? Es locura. Pensar que la cruz garantiza una vida nueva, una vida mejor, una eternidad, un perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es locura. Es precisamente el mensaje de la cruz, a través de lo que viene la salvación. Este es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Este pasaje que acabamos de leer y un poquito antes, la misma carta a los Corintios, en el capítulo 15, léalo en su casa, no lo busque, léalo en su casa. Pero si usted quiere la más amplia y clara definición del Evangelio, 1 Corintios 15, versículo 1 al versículo 11. Ya llegaremos a ese punto. No sé si este año o el que viene. Es la más cuidadosa definición del Evangelio. Y en esa definición encontramos, sí, búsquelo mejor porque ya la mitad lo está buscando. Porque quiero mencionarles que ahí hay, en esa definición, 4 qué. En 2 versículos solamente. Dirían 4 qués. Miren el versículo 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que, el primer qué, lo que asimismo recibí. Ahí va. Que Cristo murió por nuestros pecados. Es la primera qué del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo, que fue sepultado. Tercero, ¿pero cómo fue sepultado? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Los 4 ¿qué? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Y luego nos encontramos aquí en 1 Corintios 1, 18 en adelante, y en este otro pasaje que acabamos de leer contiene este precioso y breve pasaje una gran cantidad de frases alternas, de palabras y descripciones de lo que es el Evangelio. Así que si usted quiere la más amplia y clara definición del Evangelio, 1 Corintios 15 y 1 Corintios 1,
del 18 en adelante, encontrará la más amplia y clara definición del Evangelio. Y lo primero que nos dice del versículo 18 al 25, que para el hombre sin Dios, el Evangelio es necio. El mensaje del Evangelio es débil y necio. Y si usted el día de hoy comparte con la gente pensará algo semejante. Ese mensaje es débil. Ese mensaje es necio. Es una locura. La primera cosa con la cual describe este pasaje Pablo, el Evangelio, versículo 18, le llama la palabra de la cruz. Primera descripción, la palabra de la cruz, así le llama. La palabra de la cruz no es una palabra, cruz. La palabra de la cruz está hablando del mensaje, el mensaje de la cruz. La palabra de la cruz, así le llama al Evangelio, la palabra de la cruz. Significa mensaje. Y cuando hablamos de la cruz, claramente y directamente se refiere a la muerte de Cristo, al sacrificio de Cristo. Así que es evidente que Pablo está usando esta frase corta, la palabra de la cruz, para referirse al Evangelio. Y aquí no se ve necesariamente comprometido a mencionar la resurrección. La razón por la cual Pablo, mis hermanos, solo menciona la cruz es porque durante todo el futuro de esta carta y en la relación con la iglesia de Corinto ante los opositores, encontraremos a lo largo de los capítulos que él iba a confrontar precisamente estos argumentos. La cruz. La cruz. Aquellos que se oponían a Pablo argumentaban que el mensaje de ellos era superior al de Pablo. ¿Cuál mensaje es superior al Evangelio? ¿Qué mensaje puede traer un hombre con la sabiduría del hombre, con la sabiduría del mundo, que pueda realmente rescatar al ser humano de su condenación, de su reprobación, de su alejamiento de Dios? ¿Qué mensaje puede ser superior a aquel que Pablo estaba compartiendo? Ninguno. Ellos decían: nosotros tenemos un mejor mensaje, un más excelente mensaje, no como el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo es débil y necio. Es débil y necio. Además, nosotros tenemos un mayor poder que el que Pablo pudiera expresar. Un poder y una sabiduría superior y un poder espiritual elevado. Esta semana, no sé si el viernes preguntaba o comentaba David, estaba viendo algunas cosas sobre las religiones y la espiritualidad y cómo la gente hace a través de un medio espiritual maravillas. Y la pregunta es: ¿con qué poder? Lo que el hombre hace o es natural o es sobrenatural. O es natural o tiene un origen espiritual. Y en el origen espiritual no hay neutralidad. No hay brujas blancas. Habrá güeras, pero no blancas. No hay brujería blanca, no hay brujería buena. Nosotros le llamamos brujería en Occidente, pero en Oriente son filosofías y prácticas y espiritualidad que es también satanismo, pero tiene otra apariencia, tiene otro rostro.
Aquí nosotros el rostro es el coludo, pata de gallo, la otra de caballo, cuerno rojo, etc. Esa es una imagen que desde, no sé, España, desde los árabes nos han traído esa idea. Pero es satanismo con otro rostro. Y ellos se consideran más espirituales que nosotros. Y si hablamos solamente de espiritualidad, sea de la fuente que venga, tal vez sean más espirituales que nosotros. Porque en su reprobada espiritualidad hay fidelidad, hay profundidad, que los va a llevar al lago de fuego. Pero hay tal relación espiritual con lo que creen y viven. Y nosotros, no mucho. No hay muchos así. Así que a Pablo también le decían: tu mensaje es débil, tu mensaje es pobre, tu mensaje es necio, tu mensaje está loco. ¿Quién va a querer ese mensaje? ¿Quién va a querer ese Salvador? ¿Quién va a querer ese Rey? ¿Quién va a querer ese Dios? ¿Quién puede esperar algo bueno? Ese mensaje es una locura y es débil, absolutamente débil. Y el sabio decía: es necedad. El judío es debilidad, el sabio decía: es necedad. Esas eran las actitudes que reinaban en medio de la iglesia en Corinto. Y tenía mucho que ver porque a través de mensajes de este tipo había una iglesia dividida. Había una iglesia dividida. Lo acabamos de ver hace un par de semanas y la semana pasada. Esa forma de pensar como que hay un mensaje más grande, hay un mensaje más mejor que el de Pablo, y hay un poder mayor espiritual. Estaba contribuyendo a las divisiones necias que se habían dado en la iglesia de Corinto, al punto donde ellos seguían a los que pensaban eran los mejores predicadores. No el mejor mensaje, el mejor predicador. Aquel que pudiera manifestar un mensaje superior al de Pablo y una espiritualidad y un poder superior al de Pablo. Ese es mi predicador favorito. Porque si tú ves a predicar a alguien con un grupo pequeño, automáticamente piensas que no vale la pena. Pero si ves esos auditorios que ves en enlace, porque parece que no hay algo mejor en la televisión, en canales de cristianos, ¿verdad? Desgraciadamente. Si te pones a ver eso, vas a ver miles. Y automáticamente la mente nos engaña y piensa: ese es mejor. Y hay que oírlo, porque si lo oyen miles, hay que oírlo. Si lo siguen miles, hay que oírlo. Algo bueno ha de haber. Sí, un superior mensaje y un poder superior. Era lo mismo que enfrentaba el apóstol Pablo. Exactamente lo mismo. Pero hoy ya no se predica el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es un mensaje débil y necio, aún en los púlpitos llamados cristianos. Es un mensaje obsoleto. Es un mensaje loco. Hay que cambiar el mensaje. Y hay que mostrar más poder. La cruz es en lo único que podemos confiar. Amén. Así que Pablo tomó una estrategia para confrontar a esos oponentes y a esos seguidores de los corintios que estaban mal guiados a un punto de un error tremendo. Así que él confronta toda esta gente con un mensaje: la cruz de Cristo.
esa cruz aparentemente llena de necedades, ese mensaje de la cruz débil, ese mensaje de la cruz donde vemos la humillación. Y Pablo dice, ese mensaje no puede ser tomado superficialmente. Ese mensaje, hermanos, no podemos estarlo compartiendo superficialmente. Ese mensaje no lo podemos ver como ellos lo miraban, débil y necio. Ese mensaje hay que ponerle cuidado, porque a través de ese mensaje viene el conocimiento de Dios. A través de ese mensaje viene la aceptación de Dios. A través de ese mensaje nosotros podemos alcanzar la salvación. Por eso hace una lista al final y dice, verso 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, perdón, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. No en el hombre. Gloríese en el Señor. ¿Y qué es lo que nos enseña la cruz, hermanos? Porque todos tenemos que voltear a la cruz. El que quiera ser salvo tiene que voltear a la cruz. Tiene que escuchar el evangelio de la cruz y creer el evangelio de la cruz. No hay otro camino. Así como fue levantada aquella serpiente de bronce del desierto, cuando estaban pereciendo mordidos por las serpientes, los hebreos, la única manera de salvarse era levantar la vista a lo que Dios había elegido. No tenía poder la serpiente, no se equivoque. No era un ídolo, ni era una serpiente de bronce poderosa. Era confiar en la palabra que Dios había dado. Si ustedes son mordidos, y no diga picados, porque ya estoy cansado de oír que lo picó la víbora. A no ser que tú tengas una víbora especial, ¿verdad? Pues no sé si conoce usted las víboras que pican. Pero al ser mordidos, si tú volteabas, ellos volteaban y alcanzaban a ver antes de morir, claro, ¿verdad? Antes, la serpiente de bronce, se salvaban. Y la única manera de que el hombre el día de hoy sea salvo y tenga vida eterna es que antes de morir vea al que está en la cruz. O vea al que estuvo en la cruz. Porque así como la serpiente fue levantada en medio del desierto, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para judíos y griegos ese mensaje era necio y débil, mas para nosotros es poder de Dios. Versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Y qué curioso, cuando abrazamos el mensaje de la cruz, hermanos, todos nos encontramos en el mismo nivel. Ya no hay lugar a divisiones. Ya no hay grandes y chicos. Ya no hay sabios y necios. Ya no hay pobres y ricos. Ya no hay feos y los guapos nosotros. Ya no. Todos entramos a lo mismo. Todos necesitamos la cruz. Y al abrazar nosotros el mensaje de la cruz, nos damos cuenta que todos somos pecadores. Que todos estamos llenos de vergüenza y de culpabilidad. Que todos hemos fracasado moralmente, absolutamente todos. Y cuando nos vemos todos así, entonces no hay quien pueda ser arrogante, no hay quien pueda enorgullecerse, no hay quien pueda decir yo soy diferente, yo soy de la élite, de un grupo especial. No puedo darme un sentido de importancia especial o personal. Cuando somos confrontados en la cruz como el fundamento de nuestra salvación, no hay gente más digna que otra. Aleluya. No hay. En la cruz, hermanos, esa cruz con un mensaje aparentemente débil, ahí Dios, en la cruz,
Él hizo una obra perfecta y completa ante los ojos de los hombres, débil y un trabajo necio, pero es la única manera de salvarnos. Es la única fuente de salvación y viene a través del mensaje del Mesías crucificado. Y este mensaje, hermanos, se topa. Yo no sé si el hombre se topa o el mensaje se topa con el hombre. Encontramos que delante de este mensaje hay personas, hombres y mujeres arrogantes, con sus propias fortalezas, arrogantes, que en realidad es el hombre necio y débil, no el mensaje de la cruz. Y ahí están en Corinto, hombres y mujeres arrogantes, orgullosos, diciendo que el mensaje de la cruz era locura. ¿Qué nos revela la cruz, hermanos? Ya estamos por terminar. Dos cosas revela la cruz. Primero, y yo sé que esto a más de 2/3 partes de la población humana les molesta. Primero, la cruz nos revela que la verdadera salvación solo viene de Dios. Y no de cualquier Dios, del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. Porque lo siento por las grandes religiones donde tienen grandes y abundantes seguidores. No hay otro Dios que Dios. Y la cruz nos dice que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y segundo, la cruz nos revela que todos estamos en el mismo nivel. Y si todos estamos en el mismo nivel, no hay base alguna para divisiones entre el pueblo de Dios. Todos necesitamos al que esté en la cruz o al que fue a la cruz. Especialmente, no hay lugar para divisiones en preferencias de sabiduría humana o de nobleza social o de elitismo. No hay lugar. La cruz nos dice que todos somos pecadores y todos estamos separados de la gloria de Dios. No hay quien diga, excepto yo, menos yo. Yo soy diferente. Dios me salvó a mí diferente. Yo soy otro tipo de persona. No hay manera que nadie se separe. Así que ese mensaje del Mesías crucificado les parecía necio. Y sí es necio para el que se pierde. Es locura para el que se pierde. Para el que no entiende, es locura. Y eso era para nosotros. Eso era para usted, era locura. Si usted tiene experiencia de que usted escuchó de alguna manera, bien o mal, corto o largo, el Evangelio antes de conocer a Cristo, mucho tiempo antes lo había escuchado, para usted era algo necio y débil. Era una locura. Pero Dios quitó la venda de nuestros ojos. Y si la quitó de nosotros, la puede quitar de ellos. La puede quitar de ellos. Y si Dios quitó la venda de los ojos de otros, la puede quitar de ti. Amén. Para que entendamos y nos demos cuenta que solo en Dios hay salvación y que todos estamos en el mismo nivel y en la misma necesidad. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Aleluya.
Es como el que tiene un paladar. De tal manera que una persona puede decir, ay, qué malo está esto. Está horrible. Peor si se va a comer una paella. Que hay que tener el paladar para comérsela, ¿verdad? Pero el que conoce, el que ha experimentado y el que gusta de esta comida dice, qué cosa tan más deliciosa. Y el otro dice, guácala. El que se pierde es guácala. Pero el que se salva es lo más delicioso, es lo más maravilloso, es poder de Dios. Y a ese entendimiento todo hombre puede llegar por la fe. Todo hombre puede llegar por la fe. Esa es la buena noticia. Que la mayoría ha rechazado y rechazará el Evangelio, especialmente el sabio. Es verdad. Desde el Antiguo Testamento está escrito. Busque conmigo este último versículo que vamos a leer. Porque mire lo que dice el 19. Pues está escrito. Ay, ay, ay. Pablo está refiriéndose a algún pasaje en el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Isaías 29, 14. El profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 14, dice estas palabras. ¿Lo tienen? Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Dice el versículo 29, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Así que encontramos en las últimas palabras de esta mañana esa retórica del apóstol Pablo hacia los sabios, y dice en el versículo 21, más adelante, pues ya que la sabiduría, versículo 20, perdón, ¿dónde está el sabio? Si hay un sabio, ¿dónde está? ¿Dónde está aquel que puede decir que su mensaje es un mensaje más poderoso? ¿Dónde está el sabio que se ponga de pie? ¿Dónde está el entendido? Que se haga presente. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí está en escena del juicio de Dios en el día final. Sarcásticamente Pablo les pregunta, ¿dónde está, en representación del hombre, el más sabio? Póngase de pie en representación de todos los seres humanos, el escriba, el entendido. ¿Dónde está el que disputa en este siglo? Y cuando habla de este siglo, no habla del siglo primero. Este siglo se refiere a la presente edad maligna. A la presente edad maligna. Por eso cuando habla de Satanás dice el Dios de este siglo, de esta edad maligna, no del siglo XXI. Un juicio que es entendido por aquellos que están siendo salvados y que está siendo rechazado por el necio y el insensato.
verdadero. Porque para el hombre, el necio y el insensato es aquel que confía en el Evangelio. Pero para Dios, el necio y el insensato es el que desconoce el mensaje de la cruz. Y estos éramos nosotros. Pero Dios ha abierto nuestro entendimiento. Y ahora podemos decir también nosotros que la palabra de la cruz es poder de Dios. Pero ahí está a nuestro alrededor tanta gente que, como lo estuvimos nosotros, necesitan el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz usted lo conoce. El mensaje de la cruz solamente lo puede llevar aquel que ha sido transformado por la cruz, que ha sido transformado por Cristo. Pero para hacerlo, hermanos, tenemos que ser personas que no solamente creemos, que vivimos el Evangelio. Porque el Evangelio hay que vivirlo, no solo creerlo. Y parte de vivirlo es compartirlo. Porque el deseo de Dios es que ninguno perezca. ¿Y cuál es nuestro deseo? Bueno, ya los que somos salvos ya somos, ¿verdad? ¿Qué le importan los demás? Debe ser nuestro mismo deseo, que nadie perezca. ¿Y qué necesita la gente? ¿Más sabiduría? ¿Más tecnología? ¿Más cosas? Tampoco. Necesita el Evangelio. Necesita conocer al que fue crucificado por él, para que se convierta no solamente en alguien que cree, sino alguien que vive para él. Podemos tratar de hacer cosas y ganar personas y solamente llamar lo que decimos evangelizar. Una iglesia puede evangelizar mucho aparentemente, sin poder. Pero cuando estamos comprometidos con el Evangelio y lo que tratamos de hacer es hacer discípulos, el discípulo sigue a Cristo. Por eso él dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Con qué? Con el mensaje necio y débil de la cruz. Necio y débil para ellos, pero para ustedes que han sido transformados y tocados por él, poder de Dios. La gente necesita ese débil y necio mensaje para ellos y para nosotros, poder de Dios. Pónganse de pie. Mis hermanos, el mensaje de la cruz de nada tiene debilidad ni torpeza. El Evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. Históricamente manifestado primero a gentiles primero a judíos y luego a gentiles. A través de este mensaje necio aparentemente, predicamos al Mesías, a Jesús crucificado. Y a través de este mensaje, Dios escogió y se agradó a salvar a todos, a judíos o griegos, que vinieran a Él a través de la fe en el mensaje de la cruz. Padre Celestial, todos necesitamos ver la cruz. Mi vecino, mi familiar, mi amigo, mi compañero, necesita el Evangelio. Ayúdanos a ser, Señor, personas que levantamos como una gran bandera, la bandera de salvación. Ese mensaje que, al igual que los días de Corinto,
Es un mensaje no popular, no apetecible, no deseable. Pero cuando Satanás es Señor puesto de lado y la gente deja de estar ciega porque Satanás le ha cegado el entendimiento, empieza a ver y empieza a oír y empieza a darse cuenta que ese mensaje es poder y sabiduría de Dios. Así estábamos nosotros y nos rescataste y nos salvaste. Así están ellos y pueden ser rescatados y salvados. Ayúdanos pues, Señor, a llevar ese mensaje, porque ese mensaje es poder y sabiduría tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dentro de 10 minutos, liderazgo, nos reunimos. Dios les bendiga, salúdense.